A mi hermano Noé. Les pido, amados intermedios, abran por favor su Biblia en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 15, a fin de que unidos leamos los versículos 7 y 8. Y mientras busca este pasaje, saludo al siervo de Dios, nuestro hermano Aarón Cortés Hernández, pastor general de nuestra amada iglesia cristiana interdenominacional, a cada uno de los miembros de la oficina del pastor general, a todos los pastores presbiteriales, a nuestra hermana Dalila Martínez, presidenta de la Comisión General de Intermedios, así como a los integrantes de esta directiva. Y a todos ustedes, jóvenes, señoritas, intermedios, intermedias, les saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 15, versículos 7 y 8, dice así: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Tomen asiento, por favor. Antes de iniciar la consideración de esta cápsula, Raíces a prueba de putrefacción, vamos a ver un video de 2 minutos y les pido pongan por favor toda su atención al mismo, dado que los asuntos centrales de este video constituyen propiamente el eje del desarrollo de la plática que tendremos en esta tarde con la ayuda del Señor. Vemos el video. Trasladamos al campo espiritual, nos podremos dar cuenta de el gran riesgo y peligro que
pueden causarnos si nosotros no tenemos cuidado. De acuerdo al video, fueron 3 factores los que pueden provocar la putrefacción de una raíz. En primer lugar, agentes patógenos, y entre ellos, entre otras cosas, están las bacterias, los hongos, los virus, los parásitos. Bacterias pudiéramos considerar esa raíz que se va gestando en nosotros de autosuficiencia, independencia, desobediencia o rebeldía contra todo aquello que represente la autoridad. Cuando la Escritura misma dice que ninguno tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe. Los hongos, entre otras cosas, podrían ser aquellas enemistades, amarguras, resentimientos, rencores, envidias que van efectivamente envenenando nuestro corazón, por no decir las raíces mismas que están dentro de nosotros. Y todo esto viene justamente de las pasiones que se vuelcan, que se desbordan descontroladamente dentro de nosotros mismos. Y que por esas raíces de amarguras, como dice el escritor de la epístola a los Hebreos, si no las arrancamos de raíz, corremos el riesgo incluso de no ser herederos de la gracia y de la gloria eterna que está reservada y preparada para nosotros en el reino de los cielos. En cuanto a los virus, podríamos hablar en este sentido del mal uso que se hace del Internet, del Facebook, de las redes sociales y de la adicción que se llega a tener en cuanto a estos recursos o medios, y al vicio que muchas veces se va generando hacia ellos por cuestiones inmorales, como podrían ser, entre otras cosas, la pornografía. Y finalmente, el cuarto de los agentes patógenos que consideramos como parásitos, podríamos ver las amistades y relaciones inapropiadas que tenemos y que muchas veces nos generan un placer, un deleite, sin reparar en la consecuencia que puede traer para nuestra vida espiritual esa relación. Y que por ello el profeta Jeremías dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El segundo agente que consideramos, de acuerdo con el video, y que puede dar lugar a la putrefacción de las raíces y que podríamos englobar dentro del ambiente, es la indolencia por la palabra de Dios. Indolencia significa flojera, pereza, indiferencia, apatía, desinterés, insensibilidad, abandono, menosprecio. Y cuando nosotros nos ubicamos en alguno de estos términos, significa que estamos siendo indolentes en relación con la palabra de Dios, porque no nos volvemos a ella, no la estudiamos, no la escudriñamos, no la meditamos,
Y de esa manera estamos, sin darnos cuenta, porque nos parece una zona de confort en la que muchas veces nos encontramos al no estudiar, al no escudriñar, al no meditar en la palabra de Dios. Nos parece que esto no va a traer ninguna consecuencia, que no va a traer ninguna trascendencia para nuestra vida. Basta con leerla los jueves, los sábados, los martes o los domingos que vamos al templo. Es tremenda la revelación que nos da el libro de los Jueces, cuando allá en el capítulo 1 y 2 dice que después de la muerte de Josué y de toda su generación, de todos sus contemporáneos, se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová ni los hechos que Dios había obrado en favor de su pueblo Israel. Esta es una revelación tremenda que impacta verdaderamente el corazón. Se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. Y no conocía a Dios justamente porque no fue instruida, porque menospreció la palabra de Dios, y por ello mismo, como dice el profeta Oseas, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Se dejó envolver en ese ambiente en el que se encontraban, cayó en la indolencia y menospreció la palabra de Dios. El otro aspecto que afecta la indiferencia a la oración. Indiferencia es desapego, pasividad, desdén, frialdad, desamor. Hoy por la mañana el siervo de Dios, nuestro hermano Aarón Cortés, nos recordaba aquel momento de agonía en que el Señor Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, y en tanto que Él estaba sufriendo la agonía misma de la muerte, sus discípulos dormían. Y por ello, cuando Él regresa y vuelve a ellos, les dice: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Hay desapego, hay pasividad, hay desdén, hay indiferencia, en suma, a la oración. Y esto, hermanos amados intermedios, puede ir dando lugar a la contaminación o putrefacción de la raíz en nuestro corazón. Y de allí justamente la importancia y la necesidad de considerar estos tres factores. El entorno putrefacto, contaminante de la vida del intermedio. ¿Cuál es ese entorno putrefacto que contamina o que puede contaminar? Contaminar es contagiar, infectar, transmitir, malear, corromper, perder. ¿Cuál es ese ambiente en el que nosotros vivimos y nos desenvolvemos? El mismo al que se refiere el apóstol San Pablo cuando escribe a los Romanos capítulo 1 versículos 29 al 31. Refiriéndose a aquellos que no conocen a Cristo y al entorno y al ambiente en el que nos desenvolvemos, dice: estando testados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ese es el ambiente que afecta e impacta también nuestra vida. Y el tercero de ellos, el tercer factor, huésped. Es decir, nosotros somos un agente potencial a ser contaminado por los otros factores si nosotros no cuidamos, no resguardamos, y nuestras raíces se van enfermando.
Y si nuestras raíces están enfermas, toda tu vida lo estará. Son raíces que contaminan el corazón, la mente, la voluntad, y que por esa contaminación o putrefacción se impacta nuestro ser, nuestro hacer, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra actitud en relación con Dios y en relación con los demás. Nosotros normalmente vemos lo externo, es decir, la actitud, el comportamiento, el lenguaje, el vocabulario, el comportamiento, la conducta de la persona, del intermedio, del joven, de la señorita. Pero cuando ese comportamiento y esa actitud está en contra de lo establecido por Dios, es porque las raíces que están en su corazón y que son determinantes en sus sentimientos, en sus pensamientos y en su voluntad están dañadas. Y quizá por más que se ha hecho un esfuerzo por sanear, no ha sido posible lograr el saneamiento de esa raíz. De ahí la pregunta, ¿qué hacer? Para tener raíces a prueba de putrefacción, consideramos por lo menos 4 elementos que muy rápidamente consideraremos y dejaremos en el Señor, en sus corazones. El primero de ellos dice, renacer por la palabra de Dios. Cuando el apóstol San Pedro escribe su primera epístola, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pregunto en esta tarde, ¿cuántos llegaron a este Congreso General con la experiencia de su salvación e inclusive, habiendo sido ya bautizados en agua, podrían ponerse en pie, por favor? Los que llegaron ya a este Congreso con la experiencia de su salvación e inclusive bautizados en agua. Gloria a Dios, gracias a Dios. Tomen asiento. Pregunto ahora en esta tarde, en el barbecho que obró el Espíritu Santo el día de ayer, en la obra divina que se hizo en sus corazones, pónganse de pie los intermedios que el día de ayer hicieron su decisión por Cristo y están prestos para bajar a las aguas del bautismo. ¿Podrían ponerse de pie? Gloria al Señor. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios porque uno de los objetivos de este Congreso General es precisamente que muchos de los intermedios tuvieran su encuentro personal con Cristo y tomaran su decisión de aceptarle como su único y suficiente Salvador. Y ese objetivo, para la gloria del Señor, se cumple. Pero es necesario entonces ser renacidos por el poder de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Simiente incorruptible es germen de vida. Simiente incorruptible es poder de Dios. Renacer es tener la simiente de Dios, es tener vida de Dios por su Santo Espíritu. Y cuando hemos sido renacidos por el poder de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, entonces Dios por su Espíritu hace que en nosotros surjan nuevas raíces, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos y una voluntad acorde a la voluntad perfecta de Dios. No podemos tener raíces nuevas si no hemos sido renacidos en el poder de la palabra viva, en el poder de la palabra de Dios. Pero si ya hemos sido renacidos, entonces necesitamos conservar esas raíces a prueba de putrefacción. Y para ello necesitamos indefectiblemente conocer, creer
creer y obedecer y permanecer en la palabra de Dios. 4 aspectos indispensables, complementarios, que no podemos separar: conocer, creer, obedecer y permanecer en la palabra de Dios. En la medida, amados intermedios, en que nosotros conozcamos la palabra, en esa medida conoceremos más a Dios. Y el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, porque menospreció la ley que Dios les había revelado, y la palabra es la expresión de lo que está en la mente y en el corazón de Dios. La palabra, amados hermanos, da testimonio de las obras de Dios para que nosotros podamos conocerle, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Cuando yo conozco su palabra, creo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me está revelando al Dios viviente que hizo los cielos y la tierra, y su palabra es verdad, y su palabra es vida. Y si yo creo a la palabra de Dios y a lo que Dios me revela a través de su palabra, entonces eso va a producir en mí una acción de obediencia a su palabra. No podemos decir que creemos a la palabra de Dios si nosotros no la obedecemos. Dice el versículo 7 de San Juan 15 que leímos: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Para permanecer en Cristo necesitamos permanecer en su palabra, y para permanecer en su palabra necesitamos obedecer su palabra. Dice el apóstol San Juan: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Esa es la manera, no hay otra. Esa es la manera en que nosotros podemos permanecer en Cristo, mediante la obediencia a su palabra. Y de ahí el corazón mismo de esta primera cápsula, en el hecho de que nosotros no solo conozcamos la Biblia, la creamos, pero sobre todo la obedezcamos, para que de manera natural eso nos lleve a permanecer en la palabra. Si nosotros permanecemos en la palabra es porque la obedecemos. Si la obedecemos es porque creemos, y si la creemos es porque la conocemos. Así que son 4 elementos complementarios e indispensables para que nosotros podamos ir fortaleciendo nuestras raíces en Dios, en el poder de su palabra viva, y de esa manera nuestras raíces sean raíces a prueba de putrefacción. La palabra de Dios, dice el escritor de la epístola a los Hebreos, es como espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios, dice el profeta Jeremías, que es como martillo que quebranta la piedra y como fuego consumidor. Y cuando nosotros dejamos que esa palabra haga ese efecto en nosotros, entonces, amados hermanos intermedios, nosotros estamos fortaleciéndonos en la vida de Dios que a través de su palabra Él nos da. En el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro, dice en el versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos. Si hemos nacido de nuevo, por el poder de la palabra viva, por el poder de la palabra de Dios, entonces necesariamente debemos alimentar nuestra alma en la palabra de Dios. Debemos fortalecer nuestro espíritu en aquello que Dios nos ha dado, porque solamente de esa forma encontraremos nutrientes que sostengan nuestras raíces, que den vida a nuestras raíces y nos permitan estar firmes en Dios. Y de esa manera nosotros
podremos avanzar, podremos crecer y podremos dar fruto para la honra y gloria del Señor. Lo hemos dicho durante ya meses y años a través de los temas de escuela dominical. La Biblia es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el intermedio sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos dejó su palabra viva para que ahora nosotros, afirmados en ella, permaneciendo en ella, podamos fortalecer y dar vida, porque este es el nutriente de Dios para las raíces que Él ha ido generando en nuestro corazón cuando nosotros renacimos en Él, para la honra y gloria de su nombre precioso. El primer punto doctrinal de nuestra fe cristiana, la personalidad de Dios, pero el segundo, la Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de nuestra fe, de nuestra conducta, de nuestra moral, a la cual debe ajustarse nuestra vida. La Biblia nos muestra el camino de la salvación y de la perfección en Cristo. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Nos muestra la verdad, nos previene del error, nos lava, nos limpia, nos santifica. Sus consejos antiguos son verdad y firmeza. Es la fuente de sabiduría que tanto necesitamos en nuestra vida cotidiana. De ahí que el Señor Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si la palabra de Dios, hermanos intermedios, es un verdadero tesoro para nuestras almas, entonces no la debemos ver con indiferencia, con menosprecio. No debemos ser indolentes a la palabra de Dios para no correr el riesgo de perdernos como el pueblo de Israel, o venir a ser una generación que no conozca a Dios. La forma de conocer a Dios en Cristo es a través de su bendita palabra. De ahí que necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Menos face y más book. Y si nosotros esto hacemos, entonces nos fortaleceremos en el Señor. El otro aspecto a considerar, lo que se ha dicho hoy también por la mañana, desarrollar vida devocional. ¿Qué es la vida devocional? Pues no es otra cosa, para decirlo de manera muy concreta, es una cita con Dios, es un tiempo a solas con Dios, es un tiempo en el cual vamos a leer una porción de la Escritura, vamos a meditar, vamos a orar y vamos a dejar que el Espíritu hable a nuestro corazón por su palabra, y a través de la oración nosotros somos fortalecidos en Dios. La vida devocional es comunión y permanencia en Cristo. La vida devocional es fuente de paz, gozo y seguridad. Así que tu salud y tu vitalidad espiritual depende del desarrollo de tu vida devocional. Es importante que asumamos el compromiso de desarrollar una vida devocional con entusiasmo, pasión, esmero y perseverancia. Esto nos dará raíces a prueba de putrefacción. Dijo el Señor: el que en mí no permanece, es decir, el que no permanece en mi palabra, el que no permanece en comunión, el que no permanece en oración, aquel que no da fruto, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. De ahí la importancia de desarrollar a partir de este congreso, amados intermedios, una vida devocional
que fortalezca nuestra vida espiritual en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Qué importante entonces no solo es conocer, creer, obedecer y permanecer la palabra de Dios. Qué importante también es, hermanos intermedios, desarrollar una vida devocional, porque ahí, en ese momento devocional que tengamos a solas con Dios, Dios por su Espíritu tratará con nosotros, nos restaurará, nos transformará, nos renovará, nos fortalecerá, nos vivificará, nos transformará de gloria en gloria por su Santo Espíritu. Dios hará grandes cosas en nuestras vidas, de tal manera que eso es lo que hará de nosotros intermedios con raíces a pruebas de putrefacción. Y el cuarto y último elemento: si ya Dios ha hecho todo esto, entonces ahora nosotros necesitamos, para no dejarnos afectar, alejarnos de agentes patógenos y conservarnos en pureza y santidad. Somos nuevas criaturas, hemos sido renacidos, nuevas raíces, pero debemos conservarnos, y de ahí precisamente de la necesidad de tener mucho cuidado con esas amistades o relaciones inapropiadas que tenemos y que nos pueden contaminar. Dice el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Necesitamos ubicarnos en nuestra posición que tenemos como cristianos o hijos de Dios, y de lo que el Señor ha hecho con nosotros y en nosotros. Dice el apóstol San Pablo: no os liguéis ni os comprometáis con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, dice el apóstol Pablo, sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice: salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿O no sabéis que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? ¿O no sabéis que las pequeñas zorras destruyen grandes sembradillos? ¿O no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿O no sabéis cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? No llaméis pues a lo bueno malo, ni a lo malo bueno. Recuerda, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por tanto, protege tus raíces de cualquier posible putrefacción. Aléjate de agentes patógenos o de amistades o relaciones inapropiadas que te pueden contaminar y destruir.
Consérvate puro, vive en santidad, pues sólo así podrás mantener tus raíces a prueba de putrefacción. Si nosotros hemos renacido por el poder de la palabra de Dios, si nosotros conocemos, creemos, obedecemos y permanecemos en su palabra, si nosotros desarrollamos una vida devocional y nos alejamos de los agentes patógenos que nos pueden contaminar y nos conservamos en pureza y santidad, entonces tendremos la mente de Cristo. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, y todo aquello que nosotros hagamos será en consonancia a la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo están las raíces de tu corazón? Volvemos a la pregunta que de alguna manera hacía ayer nuestro hermano Jaime Sánchez. ¿Cómo viniste a este congreso? ¿Con raíces enfermas? ¿Viniste con raíces de autosuficiencia, independencia, desobediencia, rebeldía? ¿Llegaste aquí con raíces de amargura, de rencor, de resentimiento, de envidia, de enemistades? ¿Llegaste aquí con raíces de adicción hacia las redes sociales, hacia la pornografía? ¿Llegaste a este congreso con tendencias que hasta este momento no has podido vencer y que te inclinan al cigarro, al alcohol, a la droga, al sexo? ¿Cómo están las raíces de tu corazón? ¿O tus raíces están enfermas por ciertas amistades o relaciones que te están ahogando, que te están contaminando y que no te das cuenta? Si tus raíces están enfermas, toda tu vida lo estará. Pero hoy tienes la oportunidad de sanar tus raíces. Sana tu vida de raíz. Dios quiere darte raíces a prueba de putrefacción. Así que si en esta noche, amados intermedios, ustedes toman también la decisión de guardarse, de conservarse en pureza y santidad y mantener limpias y sanas las raíces que Dios ha puesto, que Dios ha implantado en su corazón por esa simiente incorruptible que es su palabra viva, en esta noche, en esta tarde, yo te invito en esta tarde, en esta noche, para que si nuestras raíces no están sanas, le digamos al Señor que Él nos sane, que Él quite esas bacterias, esos hongos, esos virus, que Él quite todo aquello que nos está contaminando, que Él vuelva nuestro corazón a su palabra y que Él ponga en nuestro corazón el anhelo, el deseo, la necesidad de cultivar nuestra vida devocional, nuestra vida de relación y comunión con Cristo Jesús, el Señor nuestro. Que Él nos ayude a permanecer en su palabra, que Él nos ayude a conservarnos puros y en santidad. Y si esto hacemos, hermanos, tendremos vidas fortalecidas en Dios, en el poder de su palabra y de su Espíritu Santo, para la honra y gloria de su nombre precioso. Así que en esta tarde, aquellos que llegaron a este congreso con la experiencia de su salvación, y aquellos que el día de ayer tomaron su decisión por Cristo, y aquellos que también lo harán, yo les invito para que nos acerquemos al altar y, puestos aquí en pie, le digamos: Señor, mantén mis raíces libres de putrefacción, guárdame en pureza, guárdame en santidad, vuelve mi corazón a tu palabra, vuelve mi corazón a ti, quiero caminar contigo, quiero permanecer en ti. Acércate con tu alianza. Concéntrense aquí en el altar, por favor, por alianza.
vamos a hacer una oración especial como alianza. Así que nadie se quede en su lugar. Cada uno de ustedes, jóvenes, son una pequeña raíz de un tronco que es la alianza de tu presbiterio. Y ese gran árbol es la alianza general de intermedios. Y para que ese gran árbol, que es la alianza general de intermedios, sea un árbol sano, necesita tener ramas sanas. Y para que esas ramas sean sanas, el tronco tiene que estar sano. Y para que ese tronco esté sano, tiene que tener raíces sanas. Y en esta tarde tú representas cada una de esas raíces que van a soportar, que van a sostener ese gran tronco, esa alianza de tu presbiterio. Y por ello en esta noche te estoy invitando para que pases al altar como alianza. Y hagamos aquí una oración especial. Hagamos aquí una oración especial. Vimos en el video que muchas veces pueden pasar años y no se alcanza a detectar que ese árbol está infestado, que ese árbol está contaminado. Porque la contaminación y la putrefacción se empieza a dar en el interior, donde no se ve, en lo oculto, en las raíces. Pero finalmente eso sale a la luz. De ahí la pregunta, amado intermedio, ¿cómo están tus raíces? ¿Cómo están las raíces de tu alianza? En esta noche oremos como alianza. Pon tu mano derecha en el hombro del intermedio, de la intermedia que está a tu derecha o a tu izquierda. Y pidámosle al Señor que Él nos ayude. Pidámosle al Señor que Él nos sea propicio. El Señor Jesús dio su vida en la cruz del Calvario para que tú tengas raíces sanas. Clama al Señor. En tu vida, Dios lo conoce, Dios lo sabe, pero Él en este momento te deja a ti en libertad para que reconozcas tu condición, tu estado, tu necesidad, de que la obra divina de su Espíritu se manifieste en ti. Clama al Señor por el intermedio, por la intermedia, por tu alianza. Oremos los unos por los otros. Oremos los unos por los otros. Oremos a Dios. Oremos a Dios. Muévete. Clamemos al Señor. Muévete, Padre, muévete. Oh Espíritu en el nombre de Dios, glorioso de tu Hijo Jesucristo. poderoso eres, oh Dios, santo y maravilloso. Tú estás aquí, mi Dios. Ponemos Oh en manos, Espíritu de Señor. Dios, sin ti nada podemos hacer. Ahora toca, Espíritu de Dios, tu palabra que De es los vida y intermedios. verdad, que quede, mi De cada uno de los Dios, muchachos, en lo Señor profundo Jesucristo. del corazón. Sé que cada propicio, Cordero de señorito, Dios, a cada uno de Que ellos. cada joven